Compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos están formados por distintos elementos, pero en los que el carbono no es su componente principal, siendo el agua el más abundante. Se clasifican en compuestos binarios, cuando están constituidos por dos elementos, y compuestos ternarios, cuando están constituidos por tres elementos. Dentro de los compuestos binarios encontramos los óxidos, los hidruros, los ácidos, y las sales. Dentro de los compuestos ternarios, encontramos los hidróxidos, los ácidos, y las sales. En este primer video, sobre compuestos inorgánicos, veremos en detalle a los óxidos, pertenecientes al grupo de los compuestos binarios. Los óxidos son las combinaciones del oxígeno con otro elemento. Según el elemento al cual se une el oxígeno, los óxidos se clasifican en óxidos básicos, cuando el oxígeno se une a un metal, y óxidos ácidos, cuando el oxígeno se une a un no metal. Óxidos básicos. Para la fórmula química, primero se escribe el símbolo del metal con la valencia del oxígeno como subíndice, y luego la del oxígeno con la valencia del metal como subíndice, como se muestra en el ejemplo. Para nombrar a los compuestos inorgánicos, existen tres tipos de nomenclaturas, que se muestran en pantalla. En la nomenclatura sistemática, se nombra en primer lugar la palabra óxido, precedida por el prefijo numeral, que indica el número de átomos de oxígeno. A continuación, la preposición de, seguida del nombre del metal, también precedido por el prefijo numeral que indica la cantidad de átomos del metal. Siguiendo el ejemplo anterior es dióxido de platino. En la nomenclatura de Stock, se nombra en primer lugar la palabra óxido. Luego, la preposición de, seguida del nombre del metal indicando entre paréntesis, con números romanos, la valencia con la que actúa. Utilizando el mismo compuesto es óxido de platino, y entre paréntesis 4, en números romanos. En la nomenclatura tradicional, se nombra en primer lugar la palabra óxido. A continuación, el nombre del metal. Para escribir el nombre del metal se establecen las siguientes reglas, según la cantidad de valencias que posea dicho metal. Si el metal posee una valencia, se lo nombra con el sufijo ico. Si el metal posee dos valencias, se utiliza el sufijo oso, para la menor valencia. Y se utiliza ico, para la valencia mayor. Si el metal posee tres valencias, se emplea el prefijo hipo. Y el sufijo oso. Para la menor valencia, se emplea únicamente el sufijo oso. Para la segunda valencia. Y se emplea únicamente el sufijo ico. Para la mayor valencia. Si el metal posee cuatro valencias, ocurre lo mismo que en la de tres valencias. Pero en la cuarta valencia, es decir, la mayor de ellas, se emplea el prefijo per. Y el sufijo ico. Para nombrar al metal. En nuestro ejemplo del principio, nombrando la fórmula química con este sistema tradicional, quedaría óxido platínico. Óxidos ácidos. Para la fórmula química, primero se escribe el símbolo del no metal con la valencia del oxígeno como subíndice. Y luego la del oxígeno con la valencia del no metal como subíndice. Como se muestra en el ejemplo. Para nombrarlos se utilizan los tres tipos de nomenclaturas, citadas anteriormente. En la nomenclatura sistemática, se procede, de la misma manera que en el anterior caso, con la salvedad de que ahora es un no metal. Siguiendo el ejemplo anterior, se lo nombraría dióxido de azufre. En la nomenclatura de Stock, se procede, de la misma manera que en el anterior caso. Por ejemplo, óxido de azufre, y entre paréntesis 4, en números romanos. En la nomenclatura tradicional, se nombra en primer lugar la palabra anhídrido. A continuación, el nombre del no metal. Para escribir el nombre del no metal se establecen las siguientes reglas, según la cantidad de valencias que posea el no metal.
Si el no metal posee una valencia, se lo nombra con el sufijo ico. Si el no metal posee dos valencias, se utiliza el sufijo oso, para la menor valencia. Y se utiliza ico, para la valencia mayor. Si el no metal posee tres valencias, se emplea el prefijo hipo. Y el sufijo oso. Para la menor valencia, se emplea únicamente el sufijo oso. Para la segunda valencia. Y se emplea únicamente el sufijo ico. Para la mayor valencia. Si el no metal posee cuatro valencias, ocurre lo mismo que en la de tres valencias. Pero en la cuarta valencia, es decir, la mayor de ellas, se emplea el prefijo per. Y el sufijo ico. Para nombrar al no metal. En nuestro ejemplo, nombrando la fórmula química con este sistema tradicional, quedaría anhídrido sulfuroso.